esto. Si ustedes, a ver, vamos a tomar este ejemplo. Vamos a recortar este primero. Si tenemos dos ondas mecánicas que están desfasadas acá en el tiempo, ese desfasaje está planteado por esta fase. ¿Sí? O sea, si ustedes observan, las ecuaciones son similares, nada más que esta tiene un desfasaje temporal, digamos, que inicia después de la otra, y llegan a algún punto del espacio en la línea horizontal que estuviera analizando sobre un eje X, que se interfieren, ¿no? Entonces, si hacemos la suma de I1 más I2 y reemplazamos por identidades trigonométricas, que es lo que pone A y A, y le vamos a poner seno de KX menos omega t, y acá seno de KX menos omega t más una fase phi, le voy a poner. La segunda señal que está desfasada a la primera, ¿no? Entonces, si sumamos, me va a quedar A por seno de KX menos omega t más seno de KX menos omega t más un desfasaje phi. Si planteamos esta identidad trigonométrica, me va a quedar que el resultado va a ser este 2 multiplicado por la amplitud. Me queda el seno de alfa más beta, que sería kx menos omega t más kx menos omega t más phi, dividido en 2 por el coseno de la diferencia, que sería kx menos omega t. Si le paso restando este término, me va a quedar menos kx más omega t menos phi, todo dividido en 2. En esta expresión, en la segunda se cancelan los kx y el omega t, y me queda una expresión de menos phi sobre 2. Bueno, aquí si fuera menos, pero igual lo dejamos como menos phi sobre 2. Entonces la suma en el principio de interferencia en superposición me quedaría, si yo sumo kx dos veces más omega t, me queda seno de 2kx menos omega t sobre 2 más phi sobre 2. Entonces acá cancelo el 2 con el 2. Y acá me queda un coseno de menos phi sobre 2. ¿Sí? Esa segunda expresión, o sea, esta amplitud, que será la amplitud máxima, está modulada o depende del ángulo de desfasaje. Recuerden que el coseno del ángulo era igual al coseno de menos el ángulo, una de las identidades trigonométricas que vimos, con lo cual la amplitud de la onda interferida me quedaría 2 veces A por el coseno de phi sobre 2, por el seno de lo que ya conocemos, kx menos omega t más phi sobre 2. Esto en general para los datos que tenemos en problemas, ¿no? Esto es cuando se interfieren en una zona del espacio por el desfasaje de una señal con la otra. Entonces la amplitud máxima se ve afectada por el desfasaje. Si en algunos momentos el desfasaje phi toma valores de pi, digamos, porque acá sería pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 queda 0, entonces se anulan y queda la interferencia destructiva. Si phi toma valores, por ejemplo, de pi o 2pi, perdón, 2pi sería, para que 2pi dividido en 2 me quede pi, te queda el coseno de menos 1, y ahí toma el valor máximo el coseno, con lo cual hay interferencia constructiva, ¿no?
sea que depende de la fase de la señal entre una y otra, se dará interferencia constructiva o destructiva. Cuando me preguntan acá cuál es la amplitud de la onda resultante, es esta, porque es la amplitud máxima. Y se reemplaza por los valores que tenemos acá, que es A, que vale 5 metros, y phi era el ángulo que está acá, ¿no? Que sería menos 0,25. Cuando multipliquemos pi por 0,25 me va a quedar menos pi sobre 4, que ese sería el ángulo de fase phi, ¿no? O sea, quedaría coseno de phi sobre 2, que sería coseno de pi sobre 4, sobre 2, que me da coseno de pi sobre de pi octavo. Esa es la amplitud modulada, digamos, de la onda resultante. Sería 2 veces 5 metros por el coseno de pi sobre 8. ¿Cuál es la frecuencia de la onda resultante? En este caso, bueno, la frecuencia es la misma, en la medida que se están interfiriendo señales con misma frecuencia de base, ¿no? Con respecto al otro ejercicio, ¿se entiende eso? Sí. ¿Estuvo muy rápido o no? Yo sí entiendo. Bueno. Vamos con el 2. Dice, dos ondas armónicas con longitud de onda de 3 metros viajan en la misma dirección a una velocidad de 2 metros por segundo. La segunda onda se origina desde el mismo punto que la primera, pero a un tiempo posterior, que eso va reflejado en el ángulo phi que mencioné. Determina el mínimo intervalo de tiempo posible entre los dos momentos de inicio de las dos ondas si la amplitud de la onda resultante es la misma que las de las dos ondas iniciales, ¿no? Tenemos dos ondas similares, nada más que se originan en diferentes momentos. Una ya está viajando y la otra se comienza a originar. Y tenemos que encontrar el desfasaje que se puede presentar en el inicio o los valores de pico de una con respecto a la otra, ¿no? Para ver el desfasaje de tiempo para que la amplitud de la onda resultante sea la misma que la de las dos ondas iniciales. Si vieron recién, entonces la A máxima es 2 veces la amplitud por el coseno de phi sobre 2, que sería el ángulo de desfasaje que me representa ese desfase en el tiempo. Y si yo quiero que la de la onda resultante sea igual a la de la onda original, de las ondas originales, que le podemos llamar un valor A, entonces tendría que 2A por el coseno de phi sobre 2 sea igual a A. Y aquí cancelo. Y me queda coseno de phi sobre 2, que es igual a 1/2, porque paso dividiendo el 2. Y phi sobre 2 me queda el arco coseno de 1/2, que creo que coseno de 0,5 era para el ángulo de 30 grados, o de 60. Calculadora. Entonces, coseno de 0,5. Sí, 60 grados. O sea que sería pi sobre 3. Donde la fase phi sería 2 pi sobre 3. O sea que el desfase entre una señal y la otra sería de 2 pi sobre 3. Y el mínimo intervalo de tiempo es convertir esa fase en tiempo, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando teníamos omega por delta t, que me daba una diferencia de fase, esta sería la diferencia de fase entre una señal y otra, ¿no? Entonces el delta t va a ser 2 pi sobre 3 dividido en el omega de las señales. Y omega la puedo sacar de acá porque tengo la longitud de onda y la velocidad de propagación, puedo sacar la frecuencia. Saco f y bueno, con f ya tengo omega. Y teniendo omega puedo sacar el delta t, que sería ese 2 pi sobre 3 dividido en omega. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bueno, este 4 lo vimos la semana pasada, bueno, la semana pasada ayer. Y, perdón, el 3. El 4 es parecido. Creo que fue el que vimos, ¿no? No, ese 4 no lo vimos. El 6 que me dice a qué altura sobre el suelo debe estar el florero. De acuerdo al sonido, no sé. Sí. Vamos a plantearlo. No, este traten de plantear ustedes. Yo lo voy a plantear alguna alternativa con la que se puede resolver, ¿no? Dice, un florero cae de un balcón a 20 metros de altura de la vereda y se aproxima a la cabeza de un hombre de 1,75 que pasa caminando debajo. ¿A qué altura sobre el suelo debe estar el florero, después de la cual sería demasiado tarde para que el hombre escuche? Que sería, no sé, como un balcón, digamos, donde hay un florero, una persona de 1,75 metros y el balcón creo que está a 20, ¿sí? Sí. Del piso estamos a 20 metros. Entonces se acerca y puede caer el florero y alguna persona que esté observando, supongamos que sea sobre el balcón, ¿sí? Le avisa que está cayendo el florero y esta persona tiene tiempo suficiente para correrse y evitar que lo golpee, ¿no? Con un tiempo de reacción de 3 segundos. ¿Sí? Entonces tenemos que ver a qué altura sobre el piso máxima podría estar el florero antes que esa persona se dé cuenta de que le está buscando el florero en la cabeza, ¿no? ¿Se entiende? La situación, sí. Con la fórmula de onda, no sé. No, en este caso es Vamos a cuasi ver. movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? O sea, piensen que tengo una velocidad de sonido que se está propagando y hay un tiempo de reacción de 3 segundos. No es ecuaciones de onda, ¿no? Es más sencillo, es casi desplazamiento, digamos. A ver, pensemos. Si la persona necesita un tiempo de 3 segundos, digamos, tenemos que limitar el tiempo que queda entre los 1,75 y los 20, ¿no es cierto? Que sería 20 menos 1,75 da 18,25 metros. Esa es la altura de caída libre antes que le peguen el marote al caminante, ¿no? ¿Sí? Entre que la persona grita, por ejemplo, tengo un tiempo acá que recorre el sonido para esos 18,25 metros. Y después tenemos el tiempo de reacción de la persona, que son 3 segundos. O sea que el tiempo mínimo que tiene que pasar sería el tiempo del recorrido del grito de la persona, que la persona se dé cuenta y reaccione, ¿no? ¿Cómo puedo calcular el tiempo del sonido para que recorra esos 18,25 metros? Toma velocidad del sonido como 340 metros sobre segundo. Supongamos una distancia mínima que sea perpendicular a los 18,25. Si está más lejos, digamos, sería algo de trigonometría, pero la distancia mínima sería 18,25. Las otras pueden ser más grandes, ¿no?
Entonces, la distancia recorrida, que le puedo llamar este valor de I, va a ser igual a la velocidad del sonido por el tiempo de recorrer el sonido, ¿no? Entonces el tiempo que recorre el sonido sería los 18,25 metros dividido en los 340 metros sobre segundo. Era 0,053 segundos. Y bueno, el tiempo total sería mínimo el tiempo de recorrido del sonido más el tiempo de reacción de la persona, que sería 0,053 más los 3 segundos que tiene de reacción, me daría 3,053 segundos, ¿sí? 3 segundos mucho, ¿no? Entonces me parece que tengo Sí, que volver a... profe, yo estaba viendo y me sale que choca en el piso mucho antes de los 3 segundos. Sí, sí, no, una reacción de 3 segundos es una marmota más o menos. O toma un tiempo de reacción de 0,3 segundos. O sea, aquí ya me quedaría 0,3. O sea, 0,353 segundos, ¿no? ¿Cómo puedo calcular el tiempo que le lleva la caída de la maceta hasta la cabeza de la persona? Caída libre. $1,9289 dice, según Google. A ver, ¿se acuerdan que en caída libre h igual a 1/2 de g por t cuadrado? Si tomamos las ecuaciones sería I inicial más velocidad inicial por tiempo más o menos 1/2 de g por t cuadrado, que sería desplazamiento con movimiento rectilíneo uniformemente variado solo con la aceleración de la gravedad, suponiendo que la maceta caiga del balcón, ¿no? Entonces el tiempo de la maceta para que recorra los 18,25 metros sería h por 2 sobre g raíz cuadrada, 2h sobre g, que es el tiempo que te debe dar Google, ¿no? Sería 2 por 18,25 metros sobre 9,81 metros sobre segundo cuadrado. O si te da lo que dices vos, sería raíz cuadrada de 2 por 18,25 Sí, ahí sí me da lo dividido que dice 9,81. José. O sea, da 1,9289, le pongamos 1,93 más o menos. Ese sería el tiempo en caída libre, ¿no? ¿Sí? Entonces, parte de ese tiempo vendría dado por este tiempo entre el grito y la reacción de la persona. ¿Cómo hacemos para calcular la altura que pudiera estar la maceta antes que la persona no tenga tiempo de reaccionar? ¿Están ahí o no? Sí.
A ver, si le toma 1,93 segundos, si yo le resto ese valor, el tiempo del grito más la reacción, que son los 0,353, sería el tiempo que podría estar en caída libre en la maceta, ¿no? (1,93 segundos menos 0,353 segundos) me da no, o sea, no lo redondearía, me da 1,576 más o menos. Sí, unos 57, 58. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo puedo averiguar la altura o el tiempo recorrido de la maceta en esa caída libre? Con la ecuación esa que he puesto allá arriba. Ujú. Entonces podríamos ver la altura desde la que cae hasta cierto punto menos, sería una delta H acá. Un medio de G por T cuadrado, que sería 1,576 al cuadrado. Por 9,81 dividido en 2 me da 12,18. 12,18 metros. Entonces, la caída libre son 12,18. La altura de la persona es 1,75. Bueno, creo que dice altura del piso, ¿no? Ahí le llega la cabeza, digamos. Sobre el suelo, ok. O sea, ese sí es el límite. Menor que eso tendría que ser la altura, ¿no? O sea, tendría que estar más alto todavía. Pero bueno, la altura mínima ahí sería los 20 menos 12,18. Altura mínima sería máxima. Mínima, ¿no? Sería los 20 menos 12,18. 7,82 metros. ¿Sí? ¿Te ha entendido? Sí, profe, pero creo que sola no lo habría podido deducir tan No bien, es digamos. difícil, ¿no? Porque son problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado y demás. Sí han visto esto, ¿no es cierto? En caída libre, tiro vertical. Sí, esto sí, profe. Sí, sí, sí hemos visto. Solo que ya no me acordaba. ¿Has visto? Todo lo que se Sí, aprende profe. se usa. Entonces corrijan acá de 0,3 segundos. Bueno, después, ¿alguna pregunta o no? No, que yo les daba vuelta, o sea, veía los datos y digo, ¿cómo armo la fórmula? ¿De onda? Entonces yo por eso, digo, si esto parecía más de caída libre y eso decía yo, pero bueno, por eso no sabía. Para engañar al enemigo, ¿viste? Sí, usted, estamos grabando, por eso no le digo nada. No somos el enemigo, profe. A mí, digamos. Bueno, el 7 son más de aplicación de fórmula, no les pido, digamos, muchos cálculos, porque después en la clase que viene vamos a ver ondas de presión y potencia transmitida en señales de sonido. Y acá simplemente les propongo, digamos, que calculen
la velocidad del sonido para determinadas presiones de una atmósfera, que es 1,013 por 10 a la 5 pascales, y densidad del aire de 1,29 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Simplemente reemplazando acá, o sea, tienen la presión, tienen la densidad y tienen el módulo de Young, que sería una constante, en este caso que sería 7,5, 7 quintos, perdón. Bueno, perdón, no es el módulo Young, este es el coeficiente de compresibilidad de fluidos, ese beta que habíamos visto, ¿no? Ese beta sería 7,5 sobre la presión atmosférica o por la presión que estuviera presente propagándose la señal en el fluido, ¿no? Simplemente es reemplazar y ver cuánto sale el valor, ¿no? O sea, es 7 quintos por 1,03 por 13 por 10 a la 5 pascales dividido en 1,29 kilogramos metro cúbico y sacan un valor de la velocidad que deberían dar en el orden de 340 metros sobre segundo, ¿no? Y los módulos que estuvimos hablando ayer, no creo que les había dicho el de Hook, porque ese es para resortes elásticos, digamos. Y lo que tenemos que ver son módulos de tracción, compresibilidad, módulo de corte, digamos, que se denominan los módulos de Young, que se denotan con la letra Y gótica, digamos, ¿no? Entonces el módulo de Young me dan esos coeficientes que estábamos hablando ayer en las ecuaciones de velocidad, si recuerdan, que para los diferentes tipos de materiales, fluidos y demás, cada uno tiene su coeficiente. Bueno, el módulo de compresibilidad de fluidos era beta. Para el caso de los sólidos, digamos, usamos el módulo de Young, ¿no? Entonces acá en este caso, Profe, vimos nosotros esto del módulo de Young. no sé, ¿no lo han visto? Con usted no lo hemos visto, pero No, hemos visto profe. la primera diapositiva que mostraba que era de las leyes de Hugh y mostraba montones de ecuaciones de velocidad. No sé si se acuerda. Uh-huh. Y entonces estaban estas fórmulas que usted está diciendo aquí. Este da los coeficientes de dilatación, digamos, dentro del límite elástico para materiales sólidos, digamos, ¿no? Entonces tenemos diferentes módulos de Young. En algunos casos lo representan por la E, que es el módulo de elasticidad, la tensión sobre superficie transversal y el otro deformación. Esta es la variación de delta L sobre L para una varilla larga. Después tenemos otros módulos de Young para los que mencioné, que eran cortes transversales y dilataciones volumétricas. Este es más para variación lineal, que sería una varilla larga, ¿no? Si están dentro de estos límites del módulo de Young, digamos, el material recupera forma original, ¿no? Cuando supero los límites de los módulos de Young de torsiones y de elasticidad, por ejemplo, se termina rompiendo. Es el que se utiliza, por ejemplo, para calcular las, ¿cómo se llama? Los coeficientes de las, no es coeficiente, la dilatación de sólidos, cuando hacen, por ejemplo, los bloques de hormigón, digamos, del suelo, o en puente, digamos, tenemos que dejar un cierto espacio entre uno y otro para justamente permitirle la dilatación entre calor y frío al material para que no se termine rompiendo, ¿no? Junta de dilatación, no me salí. Profe, y se puede aplicar eso para una cuerda deformable, ¿verdad? Ahí yo le mandaba una ecuación, pero no sé si he hecho bien. Sí, no sé cómo o sea, no me puse a analizarlo, la verdad, te pido disculpas porque la verdad que estuve dando clase hoy desde las 8 y paré a comer un rato y después seguí con la UNT y terminé de la UNT y me vine acá. Hasta que justo vino el gasista que me había dicho que me iba a caer temprano. Y bueno, tuve que ponerme a ver qué estaba haciendo acá. Definitiva, tengo que ver de dónde lo sacás. He visto lo que me pasaste, pero a grosso modo. Bueno, Pero yo le no paso tengo. todos los cálculos después. Es que ese Dale. vamos a usar para la experiencia de onda, para medir densidad lineal y todas esas cosas, de cuerda de guitarra. Ya consigo la balancita, no sé si le llegó la foto. Vi. ¿Qué es lo que querés hacer como experiencia?
medir la densidad lineal de las cuerdas. Visto que todas las cuerdas de la guitarra tienen la misma longitud, Sí. pero tienen densidades lineales distintas. Entonces medir la densidad lineal y de ahí estimar, como también medimos la frecuencia, estimar la tensión a la que están sometidas. Y se puede hacer con diferentes instrumentos también, a qué tensión está sometida cada cuerda. Una Y forma de hacerlo, como les mostraba ayer, ¿te acuerdas? Con el detector de sonido, de frecuencia. sí, sí. Y bueno, y después queríamos construir otro instrumento, una guitarra más chica, que tenga menos longitud lineal y compense con aumentando que tenga menos longitud De de acuerdo. vibración y que compense eso con el aumento de la, de la densidad lineal de masa en el cuerpo. Variar la longitud y, bueno, variar la densidad lineal de Sí, masa para lograr más una frecuencia. guitarra chiquitita que sea más fácil de transportar, esto sobre todo para guitarreadas así que no son muy profesionales, digamos. Entiendo. Dale, pasame, ya lo voy a revisar. Cómo está planteando el experimento, digamos. Supongo que la querés soportar o medir diferentes tensiones, digamos, y ver qué resultado te da. Sí, y bueno, y eso en la primera etapa. Y después en la siguiente etapa, me gustaría ver hay que construir la caja de resonancia para usar menor superficie, digamos, y no se haga tan grande el instrumento y que no varíe tanto el timbre con respecto a lo que sería una guitarra normal. Está bien. Estoy pensando ahí en dilatación volumétrica. Habría que pensar, digamos, en la longitud de la caja en función de la frecuencia fundamental de resonancia para ver qué longitud debería tener. Sí, la frecuencia fundamental es 82 Hz. Y me he Ujú. fijado, no sé si he hecho bien, pero me he fijado el largo que tiene una, 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 una caja de una guitarra normal y no da con el módulo, digamos, con la velocidad del sonido, no da que la frecuencia fundamental sea 82 Hz, bastante más arriba. Bueno, que tiene varios tonos dentro de la guitarra, ¿no? Vos tomar un tono bajo ahí. Sí, sí, el más bajo. Por ahí te toma un valor promedio entre el tono más alto y el más bajo. O sea, para mí es una experiencia, no tengo que ponerme a investigar, pero me imagino que la caja de resonancia, pensarla volumétricamente, digamos, y por ella no tenemos que ir más ondas de presión que ondas longitudinales, digamos, ¿no? Y creo que lo tenemos que analizar más por el lado de presión, Sí, pues la mejor que presión es hay que fuerza por analizarlo unidad bien, de área. porque hace Sí, rato, digamos, que quiero hacer el invento ese. bueno, Yo le déjamelo. quería preguntar sobre el ejercicio 12 también, que ese me habla eso de variación de presión Bueno, es y que en eso el no lo hemos visto todavía. habla de nivel sonoro. Ya eso era otra cosa, yo digo. Sí, 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 no, esto lo vamos a ver la otra semana. Ah, Vamos a bien. intensidad, decibeles, la presión, ondas de presión, digamos, relacionadas con ondas de desplazamiento. Bueno, intensidad de onda, que sí lo habíamos visto, que es potencia sobre unidad de área. Así que, bueno, esto queda para la otra semana, no es que ya lo terminamos a todo, ¿no? Este podría ser, mira, el 9. Este es similar al que vimos con el concepto del florero que cae, pero en este caso considera que hay una señal onda acústica que se propaga por el aire a 340 metros sobre segundo y otra que se propaga sobre agua de mar, que sería 1533 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, mientras está nadando, dice, observa construcción de un muelle en una orilla lejana en la que se genera una explosión. Una persona, bueno, en el agua escucha 4,5 segundos antes de que llegue por el aire a otra, ¿no? ¿Cuál es la amplitud de la bahía? ¿A qué Sí, distancia? la longitud de la bahía, la amplitud de la... O sea, Sí, sí, vos esa tenés le pregunta el también. delta T de los caminos, digamos, recorridos, considerando que por el aire baja a 340 y en el agua a 1533. Entonces tenés que hacer un análisis de una pequeña ecuación sencilla ahí para encontrar cuál es la amplitud de la bahía, ¿no? Entonces, quedaremos para el martes. Yo también me tengo que ir a ver para el IESTAF y viejo, ¿no? Que sigue después.
ondas de presión y el tema de potencia transmitida en señales acústicas. Vamos a ver si llegamos a ver intensidad en decibeles, digamos, de medición, de intensidad de ondas acústicas. Y bueno, y de ahí hacemos algunos de estos otros ejercicios para cerrar el práctico durante la semana que viene, ¿no? Se podían hasta ahora realizar hasta el 9. Ya le voy a estar preguntando el 9. No hay problema. ¿Sí? Bien. Detengo la grabación para que no sea tan larga.